Bien, vamos con el primer problema que nos indica que para observar la Tierra, un satélite de 1000 kilos que está inicialmente en una órbita circular a 630 kilómetros de la superficie, pasa a otra que está a solo 130. Le pide que calcule el cociente entre los periodos de revolución en cada órbita, cuál es la relación entre los periodos y cuál es el cambio en la energía potencial del satélite debido al campo gravitatorio terrestre, y que si esa energía potencial aumenta o disminuye. Bien, antes vamos a hacer una pequeña introducción teórica, de teoría. Ya habíamos visto en los problemas de la anterior tutoría cómo se definía el campo gravitatorio desde el punto de vista dinámico, que era a través del campo gravitatorio, que era la fuerza por unidad de masa que actuaba. En un punto hay un determinado campo gravitatorio generado por una o varias partículas, entonces esta expresión indica que si yo quiero saber la fuerza que actúa sobre una masa m que yo coloque en ese punto, solamente tengo que hacer este cálculo. Bien, desde el punto de vista energético también se puede definir el campo gravitatorio y la función que la va a definir, que va a definir el campo, se llama potencial gravitatorio, V mayúscula. Esta es una magnitud escalar. El campo G es un vector, una magnitud vectorial. En cambio, el potencial es una magnitud escalar. Eso está relacionado con que la fuerza es una magnitud vectorial y que la energía es una magnitud escalar, que con un número que tenemos definido. Bien, lo que queremos decir es que como cuando explicamos el campo gravitatorio desde el punto de vista dinámico de fuerzas, que si yo tengo un espacio vacío y sitúo una masa m y considero este punto P, recordemos, en ese punto P no hay ninguna otra masa, solo esta masa m que es la que crea el campo, y esta masa m está a una distancia, vamos a decir R mayúscula, pues en ese punto, esta idea del campo, lo que nos dice es que en ese punto el valor de esta nueva magnitud escalar potencial gravitatorio es menos la constante de la gravitación universal por la masa que crea el campo dividido entre la distancia desde la masa que crea el campo hasta el punto. ¿Qué pasa si hay varias masas que crean el campo? No solo consideramos una, sino que consideramos una masa M1 aquí, una masa M2 aquí, una masa M3 aquí, por ejemplo. Y el punto P, pues decimos que es este. Pues si yo querría saber el potencial gravitatorio generado en este punto debido a la presencia de estas masas, si esta está a una distancia R1, esta está a una distancia R2, esta está a una distancia R3, el potencial total generado es la suma. Pero a diferencia del campo gravitatorio, G es una suma escalar, una suma de escalares. En mi caso sería menos G por M1 partido de R1, menos G M2 partido de R2, menos G por M3 partido de R3. ¿Y qué importancia tiene el definir esta magnitud escalar? Pues que esta magnitud potencial está relacionada con la energía potencial de manera análoga, vamos a escribirlo bien, de manera análoga a cómo estaba definido el campo gravitatorio, en este caso como energía potencial por unidad de masa. ¿Vale? Entonces, si el potencial gravitatorio se define como la energía potencial por unidad de masa, lo que estamos queriendo decir es que si volvemos al caso de una masa m mayúscula, que es la que crea el campo, y decíamos, oye, si considero en este punto el potencial
en ese punto tiene este valor. Fíjate cómo esta es R es la distancia. Fíjate que depende solo de la masa que crea el campo, el potencial. Lo que me dice esta expresión es que si yo ahora sitúo en ese punto, traigo una masa M y la sitúo aquí, de tal forma que lo que tendría yo es, si la sitúo ahí en ese punto, pues lo que tengo ahora es que en ese punto lo que hay es una masa M, ¿vale? Pues lo que dice esta expresión es que inmediatamente esa masa M adquirirá una energía potencial, será M por V. Entonces tiene esta expresión. Si esto es el caso en el que el potencial sea generado por una única masa. Si ese potencial fuese generado por varias masas, pues sería el sumatorio, como hemos visto antes. Y multiplicando por M, si yo sé el potencial en un punto, inmediatamente puedo saber la energía potencial que adquiere una masa M cuando la coloco en ese punto. ¿Qué significa este signo menos desde el punto de vista físico? Es una energía de ligadura. Esa masa M minúscula está ligada a M mayúscula. ¿Qué quiere decir una energía de ligadura? Que este sistema está ligado. En este caso, está relacionado con esa idea de que el campo gravitatorio es atractivo. Estas dos masas se atraen. Quiere decir que yo deberé aportar, si el sistema, además, si solo son dos masas, esta masa M tiene una energía potencial menos G por M mayúscula a partir de R, donde R es la distancia. Y M mayúscula también tiene esa energía potencial porque está ligada a sí mismo a la masa M minúscula. Y se dice que el sistema formado por las dos masas tiene esa energía. ¿Qué quiere decir? Que yo deberemos aportar esa energía deberemos aportar una energía realizando un trabajo, por ejemplo, más este valor cambiado de signo, positivo, para liberar a la partícula. Desde el punto de vista de la partícula pequeña de masa m, para liberarla de la atracción de la masa m mayúscula, deberemos dotarla de una energía por lo menos igual a este valor. Si la damos más energía, pues quedará liberada de la atracción de esta masa m mayúscula y además tendrá un exceso de energía, por ejemplo, en forma de energía cinética. Bien, otro comentario que quiero hacer teórico, un poco más rápido porque ya lo vimos en el problema 1, pero va a volver a aparecer, de la tutoría del 10 de noviembre. Recordar que si una partícula de masa m realiza un movimiento circular uniforme, es decir, módulo de la velocidad constante, su velocidad, el módulo de la velocidad, por ser un movimiento circular uniforme, tiene que mantenerse constante y vale la longitud de la circunferencia, es decir, el espacio que recorre cada vuelta, dividido entre el periodo, que es el tiempo que tarda en dar cada vuelta. Y además habíamos visto que si un cuerpo realiza un movimiento circular, pues desde el punto de vista cinemático está sometido a una fuerza centrípeta siempre. Entonces, ese es el punto de vista cinemático. Desde el punto de vista dinámico es, oye, ¿y qué fuerza es la que lo causa? ¿Es una cuerda que está atado al cuerpo y entonces es una tensión? ¿Es una fuerza magnética? ¿Es una fuerza gravitatoria? En este caso es una fuerza gravitatoria. Pues la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Y si son iguales dos vectores, lo son igual también en módulos. ¿Y cuál es el módulo de la fuerza gravitatoria? Si considero la interacción solamente entre dos cuerpos, la ley de la gravitación universal. Y la fuerza centrípeta, la masa del cuerpo que se mueve, el cuerpo que realiza la órbita, módulo de V, el módulo de la velocidad del cuerpo que realiza la órbita, y R, que es el radio de la órbita. Y claro, este R y este R es el mismo.
porque siempre consideramos que la órbita se realiza respecto al centro. Aunque este cuerpo tenga un determinado volumen, siempre el radio de la órbita, recordad que es la distancia entre el cuerpo que realiza el movimiento circular y el centro del otro cuerpo. Entonces, de aquí podemos despejar inmediatamente que el módulo de la velocidad. Estas expresiones no os las aprendáis de memoria. Esta de aquí, por ejemplo. Lo que me tengo que aprender, bueno, lo que tengo que saber, recordar es qué significa que un movimiento sea circular uniforme. Entonces, velocidad es espacio partido de tiempo, es constante todo el rato. ¿Qué espacio está recorriendo cada vez que da una vuelta? A, 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia, que es el periodo. Acordarme de esto. ¿Vale? La ley de la gravitación universal, la expresión general de la fuerza centrípeta, y ya está. Lo ideal es deducir las cosas. Bien, vamos al problema. Pues el problema me decía que cuál era la relación entre los periodos. Bien, entonces siempre es conveniente realizarnos un hipo. El apartado A del problema, esto querría ser la Tierra, entonces tenemos una órbita más cercana, una órbita más alejada. Esta es R1, la órbita inicial de la que partimos, que fijaos que entonces es los 630 kilómetros, porque los 630 kilómetros son la distancia a la superficie, ¿vale? Esto no está hecho ni mucho menos a escala. Y luego, claro, pero el cuerpo está girando alrededor de este punto que es el centro de la Tierra. Entonces aquí tendré que sumar el radio de la Tierra. Cuidado con estos detalles de... Una cosa es que te digan que el satélite está a una cierta altura sobre la superficie, pero claro, es que siempre está girando alrededor del centro de la Tierra. Y resulta que me dicen que el satélite va a pasar a orbitar para poder hacer fotos, o bueno, para poder estar más cerca de la Tierra. Este radio R2 es menor y vale 130 kilómetros, más el radio de la Tierra, que me dan el valor de 6.370 kilómetros. Y entonces, para hallar la relación entre los periodos, acabamos de recordar, yo en el examen lo tendría que explicar un poquito, ya que consideramos un movimiento circular uniforme, pues entonces, ¿vale? Y a partir de que fuerza gravitatoria es igual a fuerza centrípeta, siempre hay que explicar las cosas, lo que acabamos de obtener, ¿no? Nosotros el examen pues lo deduces, es muy sencillo. Es muy sencillo, si lo sabes, si has estudiado. Y de aquí podemos obtener la relación del periodo sustituyendo velocidad, ¿vale? Pues tengo dos ecuaciones con periodo y con velocidad, despejo la velocidad de la de abajo y al final pues tengo esta relación. Que si elevado al cuadrado es la tercera ley de Kepler. Esta es la tercera ley de Kepler, que el periodo al cuadrado del movimiento del astro que gira alrededor de otro tiene que cumplir que es proporcional al radio al cubo. Bien, lo que me preguntan es cuál es la relación entre el periodo de la órbita que yo he llamado 1 y la órbita que yo he llamado 2. Bien, pues claro, como el 4pi al cuadrado y la constante de la gravitación universal y la masa del Sol, de la Tierra no va a cambiar, pues me quedaría, si divido ambas expresiones, R1 partido R2 elevado a 3 medios. Estos son 7.000 kilómetros, dividido entre 6.500 kilómetros. Claro, como es una proporción entre magnitudes, no va a tener unidades. Es un numerito. Y es 1,1. ¿Vale? Pues vamos a pasar al apartado B,
donde me dice cuál ha sido la variación de la energía potencial. Entonces, diríamos la expresión de la energía potencial en la interacción entre dos cuerpos es, como hemos comentado, si solo intervienen dos cuerpos, la energía potencial que, por ejemplo, adquiere el satélite, que es el de masa m minúscula, la Tierra sería la de m mayúscula, es esa. Esta es la energía potencial del cuerpo de masa m. Recordad que el signo menos quiere decir la energía de ligadura en presencia del campo generado por m minúscula. Cuando ambos están a una distancia r. Distancia r. Bien. Si en nuestro caso lo que me piden es la variación de la energía potencial. Entonces la variación de cualquier magnitud es la magnitud valor final menos la magnitud valor inicial. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso son energías potenciales. El estado final es el que yo digo que es el radio R2. Está más cerca de la Tierra. El estado inicial en el que se encontraba es el que hemos llamado 1. Bien, entonces en mi caso, esta es menos por menos, cuidado ahí con las matemáticas, más. Factor común y ya sustituimos los valores, ¿vale? Lo tenéis en la resolución, pues bueno, lo ponemos, menos 6,67 por 10 a la menos 11, la constante, esta no hay que aprendérsela de memoria, siempre te la van a dar, el valor, newton por metro cuadrado, partido de kilogramos. La masa de la Tierra, 6 por 10 a la 24 kilos, por la masa del satélite, que me dicen que son 1000 kilos. Y aquí cuidado, porque siempre es bueno poner las unidades, porque fíjate, un error típico es que ahora voy y pongo 6.500 y 7.000 y 6.700. No me acuerdo ahora exactamente para verlo. Pero claro, eso eran kilómetros. Como no lo pases a metros, no se te va a ir con los metros al cuadrado y la solución va a estar mal. ¿Vale? 6.500 por 10 elevado a 3 metros. Si yo me acostumbro a poner siempre las unidades, no voy a tener problema. Otra forma es decir, oye, voy a poner siempre unidades del sistema internacional. 7.000, que no me cabe en mí. Vamos a borrarlo un poco por aquí. Otra forma, os comentaba, que es decir, bueno, voy a poner siempre unidades del sistema internacional y al final la energía potencial me va a salir entonces en julios. ¿Vale? Esto es 7.000 por 10 a la 3 metros, ¿vale? No me cabe aquí, 7.000 por 10 a la 3 metros. Y me queda menos 4,49, perdón, 4,4, menos 4,4 por 10 a la 9 julios. Si la variación es negativa, digo, por lo que la energía potencial disminuye. Si la variación es positiva es que aumenta, si es negativa es que disminuye. Claro, ten en cuenta que cuanto más cerca esté el satélite de la Tierra, está más ligado a ella, por eso la energía potencial es más negativa. Cuanto más lejos esté el satélite, la energía potencial es menos negativa, menos ligado está. Y a distancia infinita, pues la energía potencial es cero, no hay ligadura. Y hemos acabado el problema.